Clase 1, curso intermedio, los secretos del árbol de la vida. ¿Cuántos de ustedes tomaron el curso inicial? Ok, la mayoría, muy bien. ¿Y cuántos tomaron el curso o el taller de los secretos del éxito? Bien. Cualquiera de los dos es una buena introducción para este curso. Si bien el curso de los secretos místicos del éxito es más parecido a este curso y el ser y vivir libres tiene más una impronta de una mezcla de autoayuda y taller práctico, no tanto como el de los secretos. A los que no lo tomaron, al ser y vivir libres, se los recomiendo. Empieza uno el miércoles. Pero para los que sí tomaron ser y vivir libres, la premisa fundacional del curso es llegar a que la persona entienda o se dé cuenta, o llegue por sus propios medios, a la conclusión que él, quien sea él, ella, quien sea que es, no es su cuerpo. Esta idea de que nosotros no somos nuestro cuerpo es algo que no es un tema menor. Es muy difícil para los seres humanos sentir que son otra cosa distinta que lo que es capaz de sentir. ¿Sí? ¿Cómo voy a... Si mi forma de relacionarme con mi medio y con la vida es a través de lo que siento, ¿cómo me van a decir que ese instrumento que yo utilizo para sentir, que es el cuerpo, es lo que no soy? Yo soy otra cosa. Y lo lógico, por eso este es el curso intermedio, lo lógico es que ante la propuesta de empezar a pensar yo no soy el cuerpo, la inteligencia del cuerpo busque una forma de engañarnos y hacernos pensar que somos otra cosa, que no es el cuerpo, pero que tampoco es quien nosotros realmente somos. ¿Qué se les ocurre que puede ser esa otra cosa? No, el alma es lo que somos, ¿sí? El alma es lo que somos, pero al alma no lo conozco, no lo siento, no tiene como presencia física en este mundo. Y yo estoy acostumbrado en que creo en lo que veo. Lo que siento, lo que toco, eso es lo que es real. ¿Cómo va a ser real mi alma si no la puedo percibir? Entonces, ¿qué otra cosa puedo percibir? Porque de repente, si hubo algo que escucharon en ese primer curso inicial que resuena como verdad, el cuerpo tiene mucha experiencia en esto de jugar el juego de satisfacer sus deseos. Entonces va a decir, bueno, si le hago pensar que todo lo que escuchó es mentira, es difícil porque mientras estaba ahí, cuando se iba a la casa sentía que era todo mentira, pero mientras estaba ahí algo sonaba como que era cierto. Entonces le tengo que hacer creer a este tipo, a esta tipa, porque el cuerpo nos ve a nosotros de esa forma, no somos su amigo, ¿sí? Y a nosotros, si ustedes piensan que estoy equivocado, es porque seguimos pensando que somos el cuerpo, pero en realidad está esta dualidad entre nuestra verdadera esencia, que es el alma, y el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, bueno, si no sos lo que se toca, lo que se ve, seguramente sos lo que sentís, lo que se siente. Y lo primero que hace el intelecto es tratar de convencernos que seguramente de lo que estaba hablando el profesor de Kabbalah es de que, claro, nosotros no somos el cuerpo físico. Nosotros somos nuestras emociones. Cuando alguien te pregunta ¿quién sos?, nadie dice soy un señor de 74 kilos. ¿Sí? O soy un cuerpo humano de tanta cantidad de kilos con ojos azules. No, ese no es quién soy. O alguien cuando le preguntan ante la pregunta ¿quién sos?, se describe físicamente.
Y eso claramente te da de ver que ni siquiera intelectualmente nos entendemos a nosotros mismos o entendemos al cuerpo como quién somos. Ahora, cuando le preguntas a la gente quién sos, lo normal es que la gente conteste algún tipo de explicación de qué hace para ganarse la vida. ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. ¿Quién es Nicolás? Y Nicolás va a decir, soy arquitecto, Lo primero que hace la gente es decir, soy una cierta profesión, que no está tan mal, o sea, o no está, si bien ya entendemos que lo bueno o lo malo no existe, que no está tan lejos de la verdad, porque él es un arquitecto producto de un proceso de formación. Él formó algo que él era inicialmente en un arquitecto. Entonces hay una parte de verdad en eso, pero él no es un arquitecto. Es una persona. Cuando tiene que cambiarle los pañales a un hijo, un nieto, le importa a lo mejor le importa si es un ingeniero, porque lo va a hacer de una forma más metódica y tiene más chance de que le quede bien. Pero en definitiva nosotros no somos a lo que nos dedicamos. Y es muy difícil contestar qué somos cuando te preguntan qué sos. ¿Sí? Y no creo que haya una respuesta correcta, pero creo que lo más, si uno tuviera que dar una explicación técnica, por lo menos desde el punto de vista de la Kabbalah, somos un alma encarnado en un cuerpo que vino a aprender a dar. ¿Sí? Todo lo demás es mentira. ¿Sí? Todo lo demás no es cierto, porque no naciste arquitecto, te formaste un arquitecto. Entonces, si no era, solo es y no sé si será, es mentira. Una de las premisas básicas del entendimiento de lo que es cierto y de lo que es ilusorio. Yo utilizo la palabra mentira porque tiene más impacto, ¿no? Porque hasta que uno se atreve a decirle a alguien mentiroso es como que es algo muy fuerte. Pero está bueno que nos lo digamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y lo que la Kabbalah determina como verdad o ilusión, porque en realidad no se habla no hay un mundo de mentira, no aparece en los textos cabalísticos el concepto de un mundo de mentira, aparece algo que se llama Olam HaEmet, el mundo de la verdad, y la ilusión de esta creación. ¿Sí? Este holograma, este invento. Ahora, todo lo que es verdad fue, es y será. Entonces, si vos no naciste arquitecto, ser arquitecto es mentira. No es que es mentira porque no, si tenés el título, todo, pero no es quién sos. Ahora, un alma encarnado en un cuerpo que vino a aprender a dar, eras eso antes de encarnar en ese cuerpo, sos eso mientras estás encarnado en este cuerpo y vas a seguir siendo eso, a menos que hayas aprendido toda la lección y ya no tengas que volver, vas a seguir siendo eso. Eso es lo que nosotros somos. Y todo lo que no está directamente relacionado a esa verdad es secundario. Permiso, ¿eh? Entonces, detrás de esa verdad o de ese mundo de verdad hay una matriz, hay una idea detrás de esta ilusión que fue creada, que es el mundo en donde vivimos, este universo. Pero como detrás de esta ilusión hay es como la proyección que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Es así de grande? No, antes podíamos decir tiene 35 milímetros y una diapositiva. Hoy ni siquiera es algo físico, es una información que un sensor óptico proyecta, no existe. No hay ningún lugar en donde existe, porque si yo digo, no, bueno, pero existe en la computadora que está emitiendo esa señal, no es cierto.
Existe una serie de números, unos y ceros, ceros, unos, ceros, 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 un idioma que le dice al proyector, genera esta imagen. Es decir, que hay una inteligencia que produce esto. Esta ilusión en la que nosotros vivimos, este mundo físico, también es una proyección. Y tiene dos principales características. Tiene un aspecto fijo y mecánico, que es el funcionamiento absolutamente libre de todo el sistema. Es un sistema que fue creado una sola vez y nunca más hubo que tocarlo, ¿sí? Dios no tiene ninguna relación con este universo más que el haberlo creado, ¿sí? Entonces la gente que le pide cosas a Dios para que Dios interceda y haga esto, complicado porque no tiene permiso de interceder, y eso ya ustedes ya lo vieron en el curso inicial. Porque aparte sería un Dios sumamente ineficiente si hubiera creado una creación que todos los días la tiene que ir a ponerle nafta. Los humanos creamos cosas que no son mecanismos perpetuos. Algunos sí, ¿sí? Entonces, si pensamos en que un señor pudo crear el primer Rolex con un mecanismo perpetuo, ¿cómo Dios no va a poder crear un mundo que funcione solo sin que Él tenga que estar dándole cuerda? El siguiente aspecto que tiene esta tecnología, que es la creación, es que es una plataforma abierta, ¿sí? Es en el idioma de tecnología moderna, este universo es open source. Está abierto a ser programado por los usuarios. ¿Sí? Y solo un usuario, solo un alma encarnada en un cuerpo tiene la capacidad de reprogramar y de hacer e interactuar entre las piezas. Pero hay filtros. ¿Sí? Hay filtros que permiten el libre albedrío de una persona. Siempre se termina, y esto es siempre. Acá uno escucha mucho, hay un dicho que se escucha mucho en Argentina, esta idea de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, en un intento de tratar de promover algún tipo de respeto cociudadano. Pero en realidad es así, pero no es algo que la persona tiene que lograr, no es que él tiene que prestar atención de respetar al otro, porque en este mundo no hay víctimas. Entonces, ese tipo que no respeta al otro y pasa la barrera y abusa del otro, no abusa de 7.000 millones de ciudadanos al mismo tiempo, abusa de uno, de dos o de muchos, según en dónde esté situado en la pirámide. Pero ellos que son los que sufren la consecuencia, están por lo menos a la misma altura o a la misma sintonía de vibración que ese abuso. Es decir, que si ellos no fueran permeables, no les pasaría nada. ¿Sí? Como todos sabemos que no se trata de ser un genio. A veces una medida económica perjudica al 90% de un país y favorece al 10%. Y a veces te toca estar en el 10% sin haber hecho supuestamente nada al respecto. Y después están los otros que dicen, ¿sí?, ¿cómo puede ser que injustamente me toca? Pero nosotros estudiamos Kabbalah y sabemos que no existe la injusticia respecto al sistema de las leyes de causa y efecto. Entonces, sabiendo esto, que el sistema es moldeable, lo que hay que entender es cómo se manipula el sistema. ¿Sí? ¿Cómo se hace para moldear el sistema? Ahora, los únicos que pueden moldear el sistema, por lo menos en realidad son los únicos que lo pueden hacer, iba a decir a su favor, pero solo existe el moldear el sistema a tu favor. Cuando sea que lo que estás haciendo moldea la realidad sin una
sin el ejercicio de la potestad de moldearla, sino que está ocurriendo porque sí, es porque está siendo efecto de alguna causa. ¿Sí? Y generalmente terminará en algún tipo de dolor o de sufrimiento que produzca un aprendizaje que la persona no hizo de antemano. Entonces, las únicas personas que tienen el códex, ¿sí? El código para entrar en la plataforma, en este open source universe, en este universo de plataforma abierta, y modificar la realidad, son los reyes. Únicamente los reyes. Ahora, yo pensaba que si uno le diera para escuchar la cuarta clase del curso Ser y Vivir Libres a una persona que no escuchó las primeras 3, se levanta y se va. ¿Sí? Porque ustedes escucharon las primeras 3 clases antes de escuchar esta idea de que o sos rey o no sos nada. Pero no se puede ser no se puede ser príncipe, no se puede ser un poco rey, no. La verdad es que no. Hay reyes y hay esclavos. ¿Sí? Esclavos del cuerpo, de los efectos de lo que se produce en su vida sin ningún tipo de control. Y hay reyes. Ahora, en un país, ¿cuántos reyes puede haber? 1. Ok. Pero esta idea de ser rey es porque nuestra vida está hecha de infinidad de reinados. ¿Sí? Tus relaciones de pareja son un reinado, tu familia, tu relación con tus hijos es otro reinado, tu empresa, ir a jugar al fútbol una vez por semana con tus amigos es otro reinado. Y la pregunta es, en cada uno de ellos, ¿sos rey o sos esclavo? ¿Se acuerdan? Melech y Klum, la misma palabra leída según si la persona se mueve en su vida con el intelecto, luego la emoción o el corazón y recién después la acción, ese tipo es un rey. ¿Sí? Y puede ser que es un rey en su empresa y es un esclavo en su casa. Esto pasa, una persona que es rey en todos los aspectos no necesita volver a encarnar en un cuerpo en este mundo. Pero mientras estamos acá es porque en algún área de nuestra vida no hemos alcanzado ese nivel de dominio. El lugar más crítico, y esto si no tomaron el curso, el taller de los secretos del éxito, es la primera vez que lo van a escuchar, el lugar más crítico para lograr ser rey es la emoción. Y lo primero que nuestro cuerpo, perturbado por las primeras 4 clases de Ser y Vivir Libres, nos va a tratar de decir, cuando le digamos, no, vos no sos el que está en control, vos no sos nadie acá, ¿sí? Soy yo, mi intelecto, mi alma, eso es quien yo soy. Lo primero que el cuerpo te va a tratar de decir es, tenés razón, vos no sos el cuerpo, vos sos lo que sentís, ¿sí? ¿Qué es lo que te define? 2 personas, 2 amigos, 2 mellizos, gemelos, idénticos de cuerpo, genéticamente idénticos. ¿En qué se distinguen? Metafísicamente la diferencia entre gemelos idénticos es el deseo. Tienen deseos distintos, desean distintas cosas, porque el verdadero ADN metafísico de un ser humano es el deseo. Ahora, ¿en qué se diferencian? En que ante una determinada situación van a actuar distinto. ¿Por qué van a actuar distinto? Porque sintieron algo distinto. Entonces, de golpe esto que uno dice, no, bueno, yo no soy el cuerpo, yo soy algo más elevado que el cuerpo. ¿Qué hace que el cuerpo se mueva, actúe,
quiera, vaya, busque, trabaje. ¿Qué hace todo eso? Es la emoción. Entonces yo debo ser la emoción. ¿Sí? Entonces si te preguntan quién sos, dices, soy una persona amorosa, pero soy una persona que a veces se enoja. Pero esas son todas emociones. Y lo que queremos aprender en estas próximas 4 semanas es que tampoco somos la emoción. La emoción es la que controla a la acción, pero no solo a la acción de nuestro cuerpo, sino a todo lo que se acciona en nuestros reinados. La emoción es un sistema emisor y no es lo mismo que el sentimiento. El sentimiento es lo que sentimos con los sentidos una vez que permitimos que la emoción emita una cierta vibración que termina sintiéndose en el cuerpo. Y creemos que es real porque se siente. ¿Sí? Tuviste ese sueño feo y te despertaste angustiado y sentís la angustia, la sentís en el cuerpo. Y lo peor que te puede pasar es que no te acuerdes que es que tuviste un sueño feo, porque ahora vas a pensar que tenés una premonición de que algo malo está por ocurrir. ¿Sí? Ahora, si sabes que fue un sueño, ¿por qué seguís angustiado? ¿Por qué? Porque no tenés control sobre tus emociones. Las emociones son el proyector. ¿Sí? Y si vos al proyector le conectás una computadora y buscas algo en Google, hoy en día casi lo que sea, la palabra que sea que busques en Google, la mitad de las cosas que van a salir van a ser pornografía, algún tipo de... ¿Han hecho una búsqueda en Google últimamente? Buscás, si no tenés filtros en tus máquinas, pones flores de no sé qué y te sale una señora desnuda con la flor con la cosa en la oreja. ¿Sí? Ahora, después está en uno en qué decide cliquear. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a emitir? Ya lo escucharon y lo vamos a ver en este curso con mucho más detalle, cómo es el tema de qué es lo que emitimos a través, de dónde proviene lo que emitimos a través de la emoción. Pero de lo que se trata primordialmente esta clase, más bien este curso, es entender cuál es el idioma detrás del sistema de proyección. Y una cosa que es notable, hay una empresa, ¿se acuerdan de la Palm? Las primeras agendas electrónicas, Palm Pilot, ¿sí? Que era lo primero que podías escribir con un lapicito en un cuadradito así. Tenías que aprender a hacer las letras en lugar de que te reconociera, vos tenías que reconocer la letra y se escribía en la... Bueno, no me acuerdo el nombre del señor que es el que inventó la Palm, pero después de que vendió su empresa hace unos 10 años, fundó una empresa que se llama Numenta. ¿Sí? Como nuevamente. Y es la empresa líder en el mundo, está trabajando con IBM, es la empresa líder en el mundo en lo que va a ser la próxima generación de inteligencia artificial. Y lo que finalmente descubrieron del por qué, ellos no están hablando, ellos no se dedican a la capacidad de cómputo, eso hace Intel y la gente que hace, ¿sí?, computación. Ellos se dedican a hacer que una máquina pueda reproducir la inteligencia de un ser humano. Y se dieron cuenta que, y hace 10 años que lo vienen haciendo, y muy recientemente se dieron cuenta de cuál fue el momento en la historia de la tecnología de ITs, ¿cómo se dice? De informática, en donde la máquina perdió la posibilidad de poder pensar por sí misma. Y fue en el momento en el que se decidió
que la forma más efectiva, y era la forma más efectiva en ese momento porque había poca capacidad de cómputo, que la forma más efectiva era que el idioma de la máquina sea unos y ceros, binarios. El primer señor que pensó una computadora, que es, no sé si vieron la película Enigma, ¿sí? Fue un científico inglés que tratando de descifrar la máquina con la que se comunicaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, inventó la primera computadora. Esa primera computadora era decimal. Utilizaba cálculos decimales. Pero se dieron cuenta que con esa poca velocidad mecánica en ese momento de cómputo era imposible, era más fácil enseñarle a una máquina a que sepa decir sí o no, bueno o malo, ¿sí? Bien, mal. ¿Qué pasa? Se siguió avanzando y hoy hay una infinita capacidad de cómputo. No sé si saben que esta máquina que está acá tiene la capacidad de pensar 100 veces, como 100 seres humanos, la capacidad de cómputo. Y se calcula que para el año 2016, cualquier computadora que uno pueda comprar en cualquier negocio, cada máquina va a tener la capacidad de cómputo igual a toda la humanidad. Pero si seguimos así, solo va a saber decir muchísimo más rápido sí o no, porque tiene un sistema binario que solo piensa en sí o no. Y el sistema, la matriz que hay detrás hoy van a entender por qué el ser humano siempre tiende a construir cosas binarias. Esto que ustedes ven acá, que es el logo de nuestra institución, es una de las imágenes cabalísticas más antiguas que hay. Sin embargo, es una que tiene muy poca difusión, principalmente porque el primordial estudio de la Kabbalah se llama Talmud Eser Sfirot, el Talmud de las 10 emanaciones, o de las 10 esferas. Y lo que se relaciona con este estudio es el estudio del árbol de la vida, ¿sí? De las 10 sefirot del árbol de la vida. Esto que ustedes ven acá se conoce como la flor del árbol de la vida. Son un total de 7 esferas que comprenden las 7 sefirot inferiores. A usted ahora lo vamos a ver en detalle. Y en las intersecciones, ¿sí? No importa cómo uno gire, estas bolitas que uno ve acá son el árbol, ¿sí? No importa cómo sea que uno lo gire, siempre las sefirot caen en el mismo lugar. Y de la unión de 2 esferas, o sea, de estos espacios que quedan aquí en medio, entre las 2 esferas, se generan, porque imagínense que estas son esferas, no son círculos, se generan todas las figuras geométricas en su estado perfecto. Creo que el primero en darse cuenta de eso fue, lo que pasa es que hoy ya se le cree poco a Da Vinci, porque se han encontrado muchos testimonios de contemporáneos y de gente anterior a él que no tenían la capacidad de publicar que él tenía, pero Da Vinci fue el primero en hacer escritos sobre este tema que lo hicieron popular, a la idea de que la intersección entre 2 círculos en su eje dan todas las figuras geométricas bidimensionales, y de 2 esferas todas las figuras geométricas tridimensionales. Bien, esta flor es en realidad la semilla, por llamarle de alguna forma, del árbol de la vida que nosotros conocemos, que hemos visto y que es más popularmente relacionado con la Kabbalah. Pero la flor se focaliza únicamente en
las 6 sefirot internas y en Malhut. Hoy lo que vamos a ver, y quiero que lo sepan de antemano, van a escuchar un montón de nombres raros y tal vez de las 4 clases de este curso, esta, la de hoy, es la más aburrida. Pero es importante en el desarrollo que ustedes van a hacer de estudio de Kabbalah, que tengan este conocimiento. Me refiero en cuanto a los nombres de la Sefirot, a los nombres a cómo se les llama a todas estas conglomeraciones de distintos paquetes de energía, porque si no lo saben, no van a poder leer textos originales como el Zohar o como el Kitvei Ari y entender qué es lo que dice. Una de las cosas que nosotros quisimos evitar cuando creamos esta institución Kabbalah Aplicada fue el clientelismo de alumnos. ¿Sí? El que hoy en día, nosotros no somos la única institución que enseña Kabbalah, y la mayoría de las otras instituciones que enseñan Kabbalah, publican cantidades y cantidades de libros, y si uno lee los libros, todos los libros, el primer 70% del libro son una explicación parecido a lo que nosotros damos en el curso inicial de la luz, la vasija y todo esto, con nombres que los adoptaron las propias instituciones que lo enseñan. Y lo que eso hace es que si vos estudiás Kabbalah de esa forma y no conocés los nombres y el mecanismo de cómo funciona el árbol de la vida, siempre dependés de ese lugar de donde estudiás para estudiar. Y pensás que todo lo demás es muy difícil y por eso necesito a este maestro, que él tiene la capacidad de hacerlo simple y que yo lo entienda. La idea detrás de Kabbalah Aplicada es que todos puedan entender y terminar siendo maestros. Y para eso es importante esta clase de hoy, que va a ser aburrida, es importante en ese sentido, en el que si mañana abren un Zohar y el Zohar está escrito en un idioma que el mismo Zohar lo llama el idioma de las ramas. ¿Sí? ¿Qué ramas? Son las ramas del árbol. ¿De qué árbol? De este árbol, del árbol de la vida. Es decir, hay nombres, parábolas que tienen que ver con algo que no tiene en realidad nombre porque es una energía. ¿Sí? Pero si uno no conoce, y de hecho hay toda una explicación que da Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, que es el primero en el año 1500 en descifrar todo este idioma de las ramas. El Ari dice, desde las hojas y la flor, uno conoce el árbol. ¿Sí? Uno tiene que empezar, te dan una raíz o un pedazo de corteza, es difícil, pero te dan una flor de ceibo y una flor el árbol a lo mejor se ve igual, y una flor de jacaranda, jacaranda se ve muy distinto, pero otra flor, y sabes de qué estás hablando. Así es que, creo que vengo para este lado, vamos a empezar explicando cómo funciona el árbol. ¿Y por qué funciona de esta manera? El árbol de la vida es algo que es muchísimo más simple de lo que cualquiera te puede hacer creer que es. Es importante mencionar que es la caja de herramientas con la que Dios creó este universo. El Sefer Yetzirah, el libro de formación, escrito por Abraham, el patriarca, hace 4200 años, comienza diciendo: en 2:30 caminos de sabiduría, Dios, el Santo, bendito sea Él, y un montón de alabanza, creó el mundo con 3 libros. Y los libros son 10 Sefirot, ¿sí? 10,
22 caminos. Si uno cuenta todas estas rayitas, son 22 rayitas. Eso ya son 2 y ya son 32, ¿sí? 22 más 10. Y estos 22 corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y el tercer libro, no es claro por qué el Sefer Yetzirah utiliza la palabra libros, ¿sí? Pero son como 3 entidades. Una es las 10 sefirot, o estas 10 dimensiones, las 22 letras hebreas que son los caminos entre las dimensiones, y las vocales, el sonido. Y con esa herramienta y 10 dichos, uno por cada una de estas 10 esferas, 10 dichos divinos, en el libro de Génesis, Dios creó el mundo, el universo, los planetas, todo. Ahora, ¿cómo funciona? Esto de acá arriba es lo que podríamos llamarle Dios. Pero por ahora, aléjense de la idea de Dios, porque estamos viendo la parte mecánica de cómo funciona esto de Dios para abajo. Y es 100% luz. Su única esencia es la luz del mundo infinito, ¿se acuerdan? Esto de acá abajo somos nosotros, la vasija del mundo infinito. Ahora, nosotros, cuando dijimos, no quiero recibir, quiero ganarme, creamos un espacio en un lugar que era infinito y donde la luz y la vasija estaban constantemente en copulación. Nosotros creamos una separación, un espacio. Ese espacio dio lugar a todas estas dimensiones. ¿Qué son estas dimensiones? Son simplemente un transformador de energía. Alguien viajó a algún lado, compró, ahora ya no porque todo funciona para todos los voltajes, pero compraste un appliance, ¿cómo se dice? Un electrodoméstico en Estados Unidos, en algún lugar a 110, y te olvidaste un día y lo enchufaste y se quemó, ¿sí? ¿Por qué no anda? ¿Sí? El olor, el humo. ¿Por qué no anda? Porque lo enchufaste en un voltaje mayor al que podía soportar. ¿Cómo funciona esto? Olvídense del tema de los porcentajes porque no es literalmente así, pero es una forma fácil de entenderlo. Allá arriba en el universo lo que hay es luz infinita. Lo que sigue es Jochma. Después van a ver un chart que tiene todos los nombres. Lo que sigue es Jochma, que tiene una primer mínima esencia de vasija, es decir, un mínimo deseo. Con lo cual ese deseo hace que la luz descienda y entre en Jochma. Pero como es muy pequeño el deseo, no tiene capacidad de manifestar eso que recibe. ¿Sí? Es como decir, tengo 1 litro de agua y tengo un vaso que es mucho más pequeño, un 10%, o sea, solo tiene la 10ª parte de capacidad de sostener agua. Entonces ese agua no puede ser toda contenida y se cae. Ahora, si no hay otra vasija abajo que la sostenga, se pierde. Pero en este sistema hay una vasija más abajo que es un poquito más grande. Y así continúa hasta llegar aquí abajo, en donde no hay nada de luz propia, pero hay un gran deseo, una gran carencia, una vasija por lo menos tan grande como la luz infinita. Y ojo que este es un punto en donde muchos de nosotros fallamos, ¿sí? En que no percibimos que si lo que está allá arriba es la luz infinita y yo estoy acá abajo, yo debería de tener un deseo infinito. Porque el cuerpo, como se conforma con poco, aunque parece que es mucho lo que pide, con lo que se conforma es con poco, es con un ratito de placer, nos convence de que no gastemos mucha de la energía del cuerpo para conseguir esas cosas infinitas.
Gasta un poquito y recibí mucho placer, porque eso es lo único que le importa al cuerpo. La forma en cómo esto funciona es de la misma forma que funciona un sistema de un tendido eléctrico. Tenés una planta que genera energía, una cierta cantidad de potencia a altísimo voltaje, y la razón por la cual la genera a altísimo voltaje es porque cuanto más alto es el voltaje, más largo es el trayecto por el cual esa energía puede ser transmitida sin perder potencia. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos plantas generadoras que emiten energía, la cantidad que sea de megavatios hora, pero en la línea de alta a 500.000 kilovatios. ¿Sí? Entonces, y fíjense qué cosa increíble, porque no es que fue diseñado de esta forma, así es como resultó. Y ahí se van a empezar a dar cuenta cómo todo lo rige este sistema decimal del árbol de la vida. Una línea de 500 kVA puede transmitir energía sin perder potencia. ¿Cuánta distancia? 500 kilómetros. A los 501 kilómetros se cae la tensión. Entonces, ¿qué se hace? Se pone otro transformador de 330 es lo que hay acá en Argentina que sigue. Entonces el de 330 le permite otros 330 kilómetros de transmisión sin perder tensión. Y así hasta que llega a 220 voltios. Los otros son kilovatios. Hasta que llega a 220 voltios, donde vos pones tu licuadora. Nosotros somos la licuadora. Ahora, la planta generadora genera potencia. Con un sistema de electrónica de control, sube el voltaje para poder transmitir, pero lo que genera es potencia, kilovatios hora, capacidad de mover motores y de hacer cosas. El hecho de que yo tenga acá 220 voltios no reduce mi potencia. Si yo tengo buenos cables, puedo consumir todo lo que Endesa Costanera fabrica, lo puedo consumir en 220 voltios. Toda la misma potencia. Es decir, que el hecho de que la luz baje desde los mundos infinitos hasta este mundo físico, disminuye el voltaje para que no nos quememos, pero no disminuye la potencia o el potencial de lo que nosotros podemos hacer con eso. Entonces, y si nosotros somos la licuadora, para una licuadora, nuestra planta generadora de acá de Buenos Aires, que es Endesa Costanera, es como el dios de la licuadora. ¿Sí? El dios de todos los electrodomésticos es Endesa Costanera o Salto Grande, donde sea que viene la energía. Esto es parecido. Y ojo que Dios no tiene ninguna intención de que le den un respeto mayor del que yo le doy diciéndole planta generadora de energía. La solemnidad y todo eso es para la iglesia y para la sinagoga. Acá conocemos cómo funciona el sistema. No hay, de hecho, uno de los lugares en donde más se pierde energía en este sistema, cuando la gente va a sinagogas, es a través de la solemnidad y de la falta de alegría al hacer las cosas en pos de ser respetuosos con Dios, con un supuesto Dios omnipotente que necesita que lo respeten. Es omnipotente, pero si no lo respetan se pone como loco. Es una locura pensar que ¿sí? Si uno empieza, tenemos que empezar a preguntarnos y a cuestionar todo. Y empezar a ver, ¿esto es cierto o es mentira? No mentira porque me estén mintiendo, es parte de la ilusión o es parte de la verdad del Olam Emet, del mundo de la verdad. Ok, ahora, estas sefirot están, o estos transformadores, están divididos en 3 grupos primordiales. El primero se llama Gimel Rishonot, que quiere decir las 3 de la cabeza, de las 3 de arriba, que son netamente intelectuales. Keter, Jochma y Binah son sefirot intelectuales, porque no tienen concepto, no tienen aspecto de vasija. ¿Sí? Son mayormente
inteligencia o luz, como le quieran llamar. A mí a la idea de lo divino, personalmente, me parece que la forma más apropiada de llamarle es una inteligencia. Luego vienen las 6 centrales, que son llamadas Zeir Anpin. Zeir Anpin quiere decir en arameo pequeña cara. Después van a escuchar también en algunos textos, que a Keter, que es lo que se le llamaría Dios, por llamarle de alguna forma, la idea de Dios Padre es Jochma. Es Abba, esa idea de Dios Padre, Dios misericordioso, y todo esto es Jochma, no es Keter. Y la idea de la presencia divina en el cristianismo o de la Shejinah en el judaísmo es Binah. Esto es Keter, este es el que pensó todo esto. Es el que inventó la idea de un Dios, de una Shejinah y de todo. A Keter también se lo conoce como un nombre externo que es Atik Yomim, que quiere decir largos días. Son todos términos en arameo que van a recibir el audio y lo van a tener grabado por si lo quieren escuchar, y van a recibir también las láminas de la clase. O Arich Anpin, que quiere decir la cara larga. Y esto tiene que ver con la idea de la barba de Dios. Este concepto de que Dios usa barba. No sé si han visto alguna vez, si buscan imágenes de Kabbalah, y van a ver algunas imágenes que hay como dibujos de lo que sería Dios, con una barba que está toda segmentada en 13 segmentos. Bien, entonces las 3 de arriba son intelectuales, las 6 intermedias son emocionales, y Malhut es la acción, es la licuadora. Si les llegó energía, funciona. Y si no les llegó, no hay excusas. No hay, les llegó poca energía. No, si les llega poca energía, se quema. ¿Sí? También han oído de eso, ¿no? Baja la tensión, no llega la suficiente cantidad de energía, el artefacto se quema. Y por eso es que nosotros decimos tan rotundamente que sos rey o no sos nada. La licuadora no prende un poco. Tenemos que dejarnos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Soy feliz o no soy feliz? ¿Amo a mi esposa o no la amo? ¿Mi negocio da dinero o no da dinero? ¿Tengo la plata en el banco o no la tengo? ¿Pago las cuentas a fin de mes o no los pago? No hay la licuadora, sí, bueno, no, a lo mejor le hace falta aceite. Esas son excusas. Es preferible saber decir, no funciona. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Que hacer de cuenta que no, es parte del plan que no funcione durante una determinada cantidad de tiempo. Sí, es parte del plan maestro de que aprendas. Y una de las cosas que tenés que aprender es a darte cuenta si la luz está prendida o está apagada. No hay grises. Hoy se escucha mucho, yo lo escucho, cada vez que lo escucho, hay tanta gente que dice que habla de espiritualidad en televisión y hablan de la vida pasa por los grises y no hay que ser extremista. Bueno, no hay que ser extremista de ser de talibán o religioso, lo entiendo. Pero la vida no pasa por los grises. Ni siquiera pasa por los negros. La vida pasa por la iluminación, porque cuando muevas el switch se prenda la luz. Pasa porque las cosas funcionen y funcionen fácil. Cuando cuesta y todo, hay que deshacerse de esa corrupta idea que nos vendieron nuestros padres y nuestros abuelos de que si luchás y si... No hace falta luchar. Sí, hace falta luchar contra tu propio ego, contra el deseo egoísta y contra la conciencia del cuerpo. Esa es la lucha, no es contra el sistema y contra las cosas. Cuando hay sincronicidad, es decir, cuando la luz está prendida,
Si te llevas por delante la silla es porque sos un pelotudo, no porque no, ¿se entiende? O sea, no es porque no lo viste. Ahora, si está apagada la luz, sí se entiende que te lleves por delante la silla, la mesa y te golpees el dedo chiquito del pie y sientas dolor y sufrimiento y todo eso. Sí, porque la luz estaba apagada. Pero la pregunta es esa, ¿la luz está prendida o está apagada? La licuadora no anda si hay un corte de luz en algún transformador. Y de lo que se trata este curso, sobre todo las próximas 3 clases, es de asegurarse de que todos los cables y de que todos los transformadores estén enchufados. Bien, ahora lo que tienen acá son los nombres de las Sefirot: Keter, Jochma, Binah, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut. En las próximas clases vamos a explicar la conciencia de cada una de ellas y explicar cómo funciona, parecido a lo que hicimos en el curso de los talleres de los secretos místicos del éxito, pero con mucho más detalle. Vamos a tener una clase solo del funcionamiento de la Sefirot. Pero es importante que ustedes tengan los nombres. Y esta clase, este curso es un poquito, lo práctico en este curso es estudiar. Está bueno que se aprendan los nombres y que la próxima semana, cuando diga Keter, sepan qué es Keter y... ¿sí? Ok, ahora, cada grupo de Sefirot es llamado Parsuf. 10 Sefirot, todas juntas, se llama Parsuf. Y muchos de esos grupos se llaman Parsufim. Adentro de cada una de estas hay 10 Sefirot. Entonces, el Parsuf Keter sería no la Sefirá de Keter, sino todas las que están adentro de Keter, porque van a escuchar en algunos momentos o van a encontrarse con textos que digan en Yesod de Jochma pasa tal y tal cosa. ¿Dónde queda eso? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, es la esquina de adentro de Jochma y Yesod. Cuando en las clases de Zohar también utilizamos mucho, le explicamos mucho todo, y yo sé que a lo mejor ahora parece que es una locura, pero cuando entiendan cómo funciona el sistema, van a empezar a percibir que esto ocurre y que esto está en todo. En todo, en cuando hablas con gente, en cómo funciona cuando cocinás. Esto está plasmado, es la matriz, es el Matrix. ¿Se acuerdan de la película Matrix? ¿Sí? ¿Qué había en Matrix? Unos y ceros. Binario. No. El verdadero Matrix, la matriz detrás de este universo, es decimal y son árboles de la vida, uno adentro del otro. Entonces, y también puede pasar que escuchen hablar del Parsuf tal de Zeir Anpin. Como todo esto es un grupo, también es un Parsuf. Entonces, cada grupo se le llama Parsuf. ¿Dónde está? ¿Sí? Y el plural, Parsufim. También estos niveles corresponden a los mundos. ¿Se acuerdan que en el curso inicial dijimos que hay 4 niveles, 4 mundos? Emanación, creación, formación y acción. Y que si uno quiere crear algo virtuoso, algo que perdure en el tiempo, es necesario respetar el orden de estos mundos. Entonces, en las Gimel Rishonot tenemos a Atzilut y a Briah, emanación y creación. Todo el sistema emocional Zeir Anpin es el mundo de formación. Por eso es la emoción la que emite y proyecta en el medio físico en el que estamos y forma la realidad. Y por eso, para los que hablan, si alguno entiende un poquito de hebreo, en el idioma hebreo o bíblicamente existe un concepto que es el de la inclinación al bien o la inclinación al mal. Pero en la palabra que se utiliza no es inclinación, es Yetzer Hara, Yetzer Atov. Es la formación. Yetzer viene de Yetzirah,
es la formación del mal y la formación del bien. Lo que la persona hace, que es una acción egoísta. ¿Se acuerdan que dijimos que el mal no existe? Ratzon atzmi, quiere decir deseo egoísta. Entonces, lo que la persona hace por deseo egoísta forma mal a su alrededor. La realidad que le toca vivir una persona a su alrededor, en su provincia, en su país, en su continente, es la suma de las proyecciones de todas las personas. ¿Sí? Y hay un punto en donde esas proyecciones se tocan, pero no se mezclan, a menos que haya afinidad de forma. Una persona que está entera puede caminar a través del valle de la muerte y no siente miedo. ¿Escucharon alguna vez ese salmo? ¿Por qué? Porque la persona que está entera solo tiene afinidad con aquello que está entero, y lo que está entero tiene la luz prendida. Seguimos. Y otra cosa que es importante entender es la función de la emoción. ¿Qué hace Zeir Anpin? Zeir Anpin, cuando escuchen la palabra Zeir Anpin, visualicen un ascensor. No hay una forma física en este mundo más fácil para interpretar Zeir Anpin que un ascensor. Zeir Anpin es un alcahuete, lleva y trae. La función que tiene es avisarle a los mundos. ¿Vieron este concepto? Lo vamos a explicar con más detalle en la clase que viene. El concepto de como arriba abajo y como abajo arriba, las leyes de reciprocidad. Bueno, ¿cómo se enteran arriba lo que pasa abajo? Zeir Anpin le cuenta. Y después que eso genera un efecto, ¿quién hace que eso descienda y produzca lo que produce? Zeir Anpin. Hoy me escribe una persona un email pidiéndome, que es una persona que se ve que estudia Kabbalah en algún otro lado, preguntándome si yo puedo ponerle un hilito rojo para que lo proteja. Entonces le digo, yo no hago eso. Dice, pero entonces ¿de dónde consigo a alguien que me ponga un hilito rojo para que me proteja? No, es difícil, no le puedes explicar en un email si no viene y toma las clases y demás. Pero la realidad es que no hay hilito rojo que te proteja. No hay nada que te proteja. Porque de lo que nosotros más riesgo corremos es de la muerte. Y el Zohar, que es el principal texto de la Kabbalah, dice que el ángel de la muerte vive y mata al hombre desde adentro. Entonces, ¿de qué te tenés que proteger de algo que pueda venir de afuera si tenés al propio ángel de la muerte adentro? ¿Dónde es? ¿Cómo es que el ángel de la muerte está dentro de la persona? El Zohar dice que las emociones son los que matan al hombre. El ángel de la muerte mata al hombre desde la emoción. Y de ahí es de donde surge todo el conocimiento que nosotros enseñamos cuando enseñamos sobre sanación y demás, que la enfermedad siempre es de origen emocional. La enfermedad y cualquier deficiencia o cualquier imperfección del cuerpo es de origen emocional. Nadie se contagia de ninguna enfermedad. ¿Sí? La gente se contagia del consciente colectivo que genera esa enfermedad. Y ¿sí? Si nosotros supiéramos todas las cosas que tocamos y lo que comemos nos puede matar. Toda la comida, si uno no la digiere en 2-3 horas, estamos comiendo toxinas, veneno, y sin embargo lo venimos haciendo hace X cantidad de años y sobrevivimos. ¿Por qué? Porque nadie muere de comer o nada. ¿Sí? La gente muere de emociones, que es cierto, a veces esas emociones los hace comer de más, los hace hacer cosas que lo terminan matando y parece que fuera el efecto lo que es la causa, pero la causa siempre es la emoción. El principal trabajo espiritual que nosotros tenemos pasa por Geburah, Gesed y Tiferet, que son el dar, el recibir y el balance entre los dos. Una de las áreas más manipuladas del estudio de la Kabbalah respecto a este concepto es la idea de restringir el deseo. Restringir el deseo no es algo cabalístico.
No es algo que provenga de la Kabbalah. Restringir el deseo es un concepto oriental. Uno no puede restringir el deseo porque nosotros somos deseo. Sería como, o sea, vos podés restringir al cuerpo, que es algo que no somos, pero nuestra esencia metafísica es el deseo porque somos la vasija del mundo infinito. Entonces no se trata de restringir el deseo, se trata de domarlo. ¿Qué quiere decir domarlo? Balancearlo con el deseo de dar. Entonces, si tenés mucho deseo egoísta, no trates de ser menos egoísta. Trata de ser más altruista. No trates de ser menos. Tiferet, que es el primer lugar, lo van a ver la semana que viene cuando veamos cómo viaja la luz, es el lugar en donde a la mayoría de la gente se le corta la corriente. ¿Por qué? Porque para que Tiferet exista necesita la misma cantidad de positivo y negativo, de masa y de corriente. Y si no son equivalentes, no genera luz. Ahora, ¿qué pasa si tenés mucho deseo egoísta? Es una muy buena señal. Quiere decir que sos una gran vasija. No tenés que tratar de querer menos, tenés que tratar de dar más. No pasa por reprimirte. Al revés, pasa por darse cuenta que si uno tiene ese gran deseo y esa gran capacidad, y es un genio consiguiéndole cosas al cuerpo, también puede ser un genio consiguiéndole cosas al alma. Y las cosas del alma duran para siempre, porque son de verdad. Últimos 5 minutos de hoy. Esto ustedes ya lo vieron en el curso de los secretos, pero lo vamos a repasar rápidamente. En el libro de la formación, en el Sefer Yetzirah, dice, después de decir que Dios creó al mundo con 2 y 30, no me pregunten por qué, pero dice 2 y 30, no dice 32. Sí sé por qué, pero es porque el orden como aparece el número 32 en la primera letra de la Biblia, de la Torá, es una letra Bet que tiene valor numérico 2 y la última letra es una letra Lamet que tiene valor numérico 30. Y para que quede claro de que a lo que se refiere con el libro con el que Dios creó el mundo es la Biblia, en lugar de decir el Sefer Yetzirah, en lugar de decir con 32 caminos de sabiduría Dios creó el mundo, dice con 2 y 30, para que se vea que el orden es que está relacionado con... La Biblia no es un libro de cuentos, es un plano de obra. Cuando empieza el Sefer Yetzirah a describir las 10 sefirot, dice, al principio había una luz blanca, infinita, pero cuando Dios sintió la necesidad de crear el mundo, emanó 10 emanaciones luminosas, 10 y no 9, 10 y no 11. ¿No le creeríamos a Dios si dice que son 10? Que tiene que tomarse el trabajo de decir, mira que son 10 y no son 9 y no son 11. En la historia la famosa historia y otra cosa que es un dato interesante bíblicamente, este árbol de la vida del que habla la Kabbalah todo el tiempo, no aparece en la Biblia. Dice, de todos los árboles podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas porque seguro morirás. Y uno lo entiende a este árbol de la muerte como lo opuesto al árbol de la vida. La cosa es que Dios le dice a este hombre recién creado, no comas de ese árbol, que está en el centro del jardín. Si era tan venenoso y era tan malo el árbol, ¿no lo podría haber puesto en otro lado? Lo va y lo pone. Hacía horas que había nacido. Adán y Eva eran bebés recién nacidos. Está bien, los había hecho ya grandes y hablaban y todo esto. Pero acababan de llegar al mundo. No pones un tarro de veneno en el medio del living de tu casa si tenés chicos chiquitos, o un perro o lo que sea. Lo pones en un lugar lejos. ¿Cómo es que Dios no pudo poner al árbol del conocimiento del bien y el mal lejos del alcance del ser humano?
El cómo es porque el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida son el mismo árbol. Y no les podía dar vida sin que estuviera presente el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y el mal es comer, no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, del intelecto, ¿sí? Porque seguro morirás. Es comer de las sefirot intelectuales antes de madurar emocionalmente. ¿Cuántas horas les dijo Dios que esperen? 6 horas, dice la historia bíblica. ¿Habrán sido 6? ¿Habrá creado Dios el mundo en 6 días? Es un Dios omnipotente y le tarda 6 días crear que era sindicalista, trabajaba reglamento. Si es omnipotente, ¿no puede crear el mundo todo en un instante? ¿Por qué en 6 días? Y descansa el séptimo, que encima se cansó de crear el mundo. 6 días son las 6 sefirot emocionales. Y el día de descanso es el lugar en donde la emoción descansa, se manifiesta físicamente. 6 horas es lo que tenían que esperar para desarrollarse, no es 6 horas de reloj. Era, esperen a desarrollar la emoción y ahí coman del intelecto. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Le dijo, no, lo que Dios no quiere es que sepas distinguir entre el bien y el mal como Él puede distinguir. ¿Sí? Bien y mal, binario, ceros, unos. ¿Sí? Conciencia animal. Después lo vamos a ver en más detalle en las otras clases. Dice, de todo... me faltó, ahí se ve, lo habrá hecho el corrector. En el hebreo original dice Mikol Aetz, dice de todos árbol del jardín, ¿sí? De todos árbol, ¿no? Porque en realidad todos era un solo árbol. Y lo que no tenían que hacer era comer antes de tiempo. Lo que tenían que esperar, porque el hombre fue creado en el 6º día, a mediodía. Y tenía que esperar a que bajara el sol y fuera Shabbat. ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales. El pecado de Adán no fue comer una manzana. El pecado de Adán fue que Eva, tuvo relaciones sexuales con la serpiente antes de tener relaciones sexuales con Adán. Y le trajo de comer a Adán, es decir, le trajo al equivalente a una serpiente femenina. La serpiente no era una serpiente como las que hay hoy en la tierra, era como una persona, para que probara él también. Ese pecado original, el haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, creó la 11ª sefirá. Lo que hizo, lo que cuenta el Zohar, es que la perforación del himen de Eva en manos de la serpiente, permitió que los arquetipos egoístas de los mundos anteriores que habían existido en este mundo, que estaban para ser transmutados, pero desde un lugar de emoción madura, llegaran y entraran en el ADN del ser humano que somos hoy. Hay un diseño divino también detrás de eso, que podría haber sido evitado, era una de los mundos paralelos, de las opciones, pero en definitiva lo que hizo es que creó una perforación en esta línea que divide el intelecto de la emoción y hace que constantemente a la gente les lleguen algo parecido a ideas cuando aún no están maduros para recibirlas. El caos que la gente tiene en su vida generalmente es la precipitación de algún tipo de intelecto, que si proviene de Da'at ya sabemos que no es solo un intelecto es del árbol del conocimiento. Y nosotros tenemos, fíjense el empuje que hay en este mundo detrás del conocimiento. La tecnología y las escuelas y todo es detrás del conocimiento. El conocimiento es como alguien en un determinado momento de la historia reconoce una realidad. El reconocer, eso es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es el decidir
con el diario del lunes, ¿sí?, la historia, que algo fue bueno o algo fue malo. Y la gente vive la vida buscando saber, buscando conocimiento. Y lo que nosotros tenemos que buscar es entendimiento de la sabiduría de esta creación. Entendimiento es biná de Jochma, que quiere decir, Jochma literalmente quiere decir sabiduría y biná quiere decir entendimiento. Nosotros lo que nos hace falta es entender cómo funciona el sistema. No te hace falta ser un vivo bárbaro y poder contestar cualquier pregunta en Jeopardy, ¿cómo se llama este que hay acá? Los 8 escalones. Lo que te hace falta es saber hacer lo correcto en el momento en que la vida te presenta un desafío que te puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué te importa saber quién fue el rey de no sé dónde? Pero hay un craze, ¿cómo se dice craze? Un deseo desaforado por el conocimiento. De hecho, muchísima gente que viene a estudiar Kabbalah quiere el conocimiento. Le importa poco iluminarse y saber después qué hacer. Pero les parece fascinante el conocimiento. Entonces en eso se quedan. Y si prestan atención van a ver que en muchas espiritualidades se habla del número 11 como un número maestro. Y en la Biblia aparece mucho el número 11, pero el número 11 aparece únicamente cuando trata de limpiar algún tipo de desconexión en el árbol. Los 11 inciensos que se utilizaban en el templo, las 11 letras de sanación, Kel Nar Refan Alá, todas las cosas que tienen que ver bíblicamente con reparar algo que está mal, utiliza el número 11, porque lo que está tratando de reparar es justamente eso, el dominio del conocimiento del bien y el mal, de la mentalidad dual, prendido o apagado, ¿sí?, de la partícula versus el entendimiento de que nosotros somos una onda, ¿sí? Somos un emisor de ondas que vibran y generan la realidad en la que vivimos. Y no se trata de ser un genio juzgando si esto es bueno o es malo. Se trata de ser un genio reconociendo el egoísmo, lo malo, y cambiándolo con tu emoción. Nosotros tenemos la capacidad de emitir emociones que transforman eso que está mal. Lo que parece que está mal no es para que te escapes y digas, no, acá no voy porque esto está mal. Si te toca verlo es porque tenés alguna responsabilidad en que se haya creado. Pero lo que también tenés que saber es que sos el dueño de la herramienta, la emoción, que puede proyectar una película distinta.